Buenos días. Gracias por acudir a esta rueda de prensa. Bueno, me acompañan, aparte del maestro Jordi Sabal, el alcalde de Santa Cruz de la Palma, la representante de la Fundación DISA, Sara Mateo, perdón por el consejero de Cultura del Cabildo, conocido por todos, don Primitivo Jerónimo, y Jorge Perdigón, el director del Festival de Música de Canarias, ¿no? Bueno, pocas veces yo creo que tendré la oportunidad de intervenir en algo en el que casi lo considero un regalo, ¿no? de la vida, o de el poder encontrar al maestro Jordi Sabal en nuestra isla. Para mí es un honor. Después les cuento alguna anécdota de que no pude verlo en una determinada ciudad española. Y bueno, creo que la población de la isla, los que acudan al concierto esta noche, van a disfrutar. Yo pude ver también algún retazo ya que hay a través de la red de la Ruta de la Esclavitud, que es ese nuevo proyecto que tiene en marcha, y que creo que es bueno, pues probablemente el músico español vivo más importante de nuestro país, ¿no? Una referencia de la recuperación de la música antigua y del Renacimiento y primer barroco, ¿no? Una persona además muy vinculada a proyectos internacionales, a recuperar la relación entre culturas, proyectos extraordinarios como Estambul, como Jerusalén, como tantos otros, ¿no? Buscando esa mezcla de culturas y esa recuperación de un patrimonio musical extraordinario, ¿no? Jordi Sabal es, bueno, probablemente seguro, ¿cómo es? Violinista, violagambista, violagambista más famoso del mundo, y una referencia para cualquier músico del mundo, ¿no? Y para nosotros es un honor, y felicitarle a Jorge y al Gobierno de Canarias por tener la feliz idea de que Jordi Sabal esté en nuestras islas, y que empiece su periplo también por esta isla de La Palma, que algunos llevamos muchos años esperando que pudiera estar por aquí, y te agradecemos, Jordi, que hayas aceptado venir a esa invitación del Festival de Música de Canarias, ¿no? Con mucha brevedad, para simplemente acuñar las palabras del presidente, que hoy de alguna manera es un día histórico para la isla de La Palma, tener en el Teatro Circo de Marte un activo como es el de Jordi Sabal, y que para aquellas personas que no tengan previsto, que no lo habían decidido acercarse esta noche al Teatro Circo de Marte, así que es muy difícil encontrar una miscelánea de épocas, de procedencias, relacionadas con la actividad humana, en uno de los episodios más tristes que ha tenido precisamente la historia del ser humano, por lo menos en los últimos miles de años, que es precisamente la esclavitud. Como decía el presidente, bueno, esto es un concepto que marca lo que es el concierto de esta noche, y que estamos convencidos que la isla de La Palma, que tiene cultura musical ya demostrada y sobrada a lo largo y ancho de lo que se conoce como una isla partícipe en esta actividad, y yo creo que vamos a tener de alguna manera un antes y un después en cuanto a lo que es la presencia de un festival de esta naturaleza. El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, yo creo que es pues una gran satisfacción, pues no solo tener a un músico de la categoría de Jordi Sabal, sino que también pues pueda, sobre las tablas del Circo Marte, que en los últimos años se ha llenado de grandes estrellas de la música clásica, pues tener al gran maestro, en este caso de la música antigua, y sobre todo pues ver ese espectáculo de cómo poderle poner música a la esclavitud. Yo creo que esa sensibilidad que ha tenido, pues, y sobre todo que esté estrenando en el Festival de Música Clásica de Canarias, se esté estrenando en la joya cultural de la isla, que es el Teatro Circo de Marte, pues yo creo que es una gran, no solo una satisfacción para la ciudad, sino para toda la isla de La Palma. Y por lo que sé, pues invitar a esas 80 personas que puedan obtener una entrada aquí a la tarde,
el que acudan, porque creo que es una oportunidad única e irrepetible, y sobre todo porque las condiciones que tiene el Circo de Martes, a pesar del aforo limitado que tenemos, es precisamente su acústica y su boca del escenario, con lo cual pues agradecerte, Jordi, agradecer al Gobierno de Canarias, a la Fundación DISA y al Cabildo que hayan pensado no solo en la Isla de La Palma, sino en este caso en el Teatro Circo de Martes para este estreno, que creo que va a ser, pues, que va a quedar en la retina de todas las personas que asistan esta noche al Circo de Martes. Parte de la Fundación DISA, somos nosotros en este caso los que tenemos que dar las gracias por habernos permitido sumarnos al Festival de Música de Canarias en esta primera edición, con una obra como la que trae el maestro, una obra que tiene a nivel musical, pues qué voy a decir yo, pero sobre todo desde la Fundación DISA nos gusta y nos llama por dos motivos. Una, por la importantísima carga social que trae, con un problema como fue la esclavitud, un fenómeno que nos tocó tan de cerca precisamente a los aborígenes en Canarias, y sobre todo y especialmente por algo que en la Fundación DISA nos preocupa, que es traer a gente joven a los teatros, a los festivales, especialmente en el ámbito clásico. Yo creo que con esta obra se pone más fácil o se hace más atractivo el acceso a una música por lo variado y por lo divertido que puede llegar a ser el evento, con lo cual muchas gracias al director del Festival de Música por habernos permitido sumarnos y esperemos que sea una larga relación. Muchísimas gracias. Gracias por acudir a esta presentación del último concierto, la última producción del 35º Festival Internacional de Música de Canarias. Cuando empecé en el festival hace 15 meses, mi idea era encontrar formaciones, maestros, solistas que no hubieran tenido la oportunidad o que no hubiéramos podido conseguir programar. Ocurrió con la Deutsche Kammerphilharmonie, la Orquesta Filarmónica de Cámara Nacional Alemana, de Bremen. Ocurrió con la Orquesta también Estatal Filarmónica de Hamburgo, con Kent Nagano, por ejemplo. Y es cierto también que buscaba en el historial del festival la participación del maestro y resultó muy extraño no encontrarlo. Evidentemente nos pusimos a trabajar inmediatamente para ver la disponibilidad que tendría el maestro y que tendría para participar este año. Por suerte llegamos inmediatamente a un entendimiento, solo que después de haber disfrutado de las rutas de la esclavitud, para esta edición yo no podía decantarme por otra. Hablamos la ruta de la esclavitud de música, que me corrija el maestro si me equivoco, música de la península ibérica, Portugal, España, llega a Latinoamérica y es influenciada tanto por los esclavos africanos como por los propios indígenas que encontraron en Latinoamérica. Incluso existe esa curiosidad de que algunas de esas obras regresan otra vez a Canarias y hoy en día están en el sonido habitual de lo que cantamos incluso en Canarias. Para mí era fundamental, hemos logrado también una implicación de las universidades, hemos hecho charlas con catedráticos, profesores sobre la esclavitud en las sedes de La Laguna y en Las Palmas de Gran Canaria, con un interés maravilloso. Y bueno, es un espectáculo que yo creo que el maestro les va a aclarar mejor todo lo que tenga que ver con él, pero es un espectáculo con el que yo creo que la historia nos ayuda a entender mejor la música y la música nos va a ayudar a entender mejor la historia también. Es un espectáculo que puede ser muy dramático y puede ser muy divertido también. Quiero agradecer al excelentísimo Cabildo de La Palma por su implicación, al excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y por supuesto a Fundación DISA. Es cierto, como dice Sara, que en nuestras conversaciones siempre se subrayó el interés que tiene el festival, que es una nueva línea que ha tomado, de crear conciertos que vayan más allá de la música, que encuentren un cierto interés público, un interés de la ciudadanía
por los temas que se tratan también en los conciertos. Y creo que este es indudablemente la mejor forma de empezar con esa línea que el festival pretende llevar en el futuro. Eso fue aceptado, fue inmediatamente, por suerte, acogido por la Fundación, lo entendió muy bien. Y como decía Sara, yo creo que estamos llegando a otro tiempo, a otra forma de hacer cultura. Y agradecer, por supuesto, a Esperion 21, a la Capilla Real de Cataluña, al Tembembe Ensamble Continuo y, por supuesto, al maestro. Primero que estoy muy feliz de estar aquí, muy agradecido de haber pensado en invitarnos, porque ya hacía mucho tiempo que encontraba faltar. He venido a las Islas Canarias como turista, como mucha gente, y hacía demasiado tiempo que no veníamos a ofrecer un concierto por circunstancias especiales. Debo contar una pequeña anécdota. Hace ya más de 15 años estaba investigando sobre este repertorio que hoy presentamos, algunas de las músicas coloniales, en la Catedral de las Manos de Gran Canaria, que hay una colección extraordinaria de villancicos de principios del siglo XVII, y yo venía allí con un catálogo anotado con todos los villancicos que quería estudiar. Me fui a la biblioteca y el bibliotecario me envía a una sala y abre el armario donde tenían que estar los villancicos. Y cuando se abre el armario, vacío. No había ni un manuscrito. Yo me quedé muy sorprendido y el bibliotecario también. Entonces pude consultar otros que estaban en otras dependencias y enseguida se hizo una investigación y se llamó incluso a la Interpol para ver qué había pasado. Y milagro, 10 días después, una semana después, el bibliotecario fue a aquella sala, abrió y todos los manuscritos estaban en su sitio. Y curiosamente, después de esto, pedimos al Cabildo para evitar cualquier peligro de poder microfilmar todo el fondo de villancicos barrocos, y la Iglesia se opuso, a pesar de que el Cabildo estaba dispuesto a hacerlo, a financiarlo, pero la Iglesia se opuso de que pudiéramos tener una copia de este material. Y a partir de aquí se me cerraron las puertas en Canarias. Alguna cosa pasó, alguien debía recogido aquellos manuscritos y quería hacer alguna cosa quizás no demasiado noble, y yo decir a la causa de este. Es una anécdota que, bueno, me acordaré toda mi vida porque son cosas que son muy extrañas. Y esto porque en las Canarias ha sido el puente principal de conexión entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Y es un puente además que creó un repertorio musical extraordinario que se llaman villancicos de lenguas. ¿Qué pasaba? Que aquí los barcos que venían de todo el mundo y sobre todo de Europa, venían barcos con, evidentemente, españoles, con músicos de toda la España de la época, gallegos, catalanes, andaluces, todo, pero también había en los barcos africanos, árabes, negros, venían poloneses, venían italianos, y entonces los barcos tenían que estar aquí un cierto tiempo, nunca sabían cuánto tiempo tenían que estar porque dependía de la situación climatológica. Y estos barcos podían estar aquí 1 mes, 2 meses, hasta que las condiciones de travesía eran buenas. ¿Y qué hacían los marineros? Pues estaban aquí y estaban obligados realmente a ir a misa también, porque era una de las condiciones también de equilibrio. Y todo. Y los compositores que estaban aquí empezaron a incorporar en sus villancicos, por eso se llaman de lenguas, estrofas y cuplés con
el lenguaje y la música de estos diferentes. Entonces, en esos villancicos hay canciones en árabe, canciones en lenguaje africano, ritmos africanos, hay canciones en italiano, hay estrofas en polonés, en galaico, en catalán, de todo. Y eso fue para mí, era un repertorio que pensaba valdría mucho la pena de dar a conocer, porque además traza toda una historia extraordinaria, ¿no? Y esto fue lo que me inspiró en estos repertorios. Había muchas veces villancicos de negros, villancicos de mestizos, villancicos de indios, negrillas, todas músicas que veías que estaban influenciadas por la música del Nuevo Mundo. Estamos hablando ya de 1600, 1650, y hacía más de 150 años que había un constante ir y venir. Y fue así como empecé a interesarme por la ruta de la esclavitud. Claro, todos estos villancicos que tenemos de aquí y los que también existen en México, en Colombia, en Brasil, en otras partes, son las músicas del poder, ¿sí? Las músicas de los que mandaban en aquella época, las músicas de la iglesia y de la corte. Y entonces yo pensé, bueno, debía haber también otras músicas. Estas músicas son las que se filtraron a través de los compositores que tenían buen oído y acoplaron las músicas que escuchaban a el villancico, que era la forma más popular. Y entonces empecé a imaginarme un proyecto en que podíamos escuchar también no solamente las músicas de la corte y de la iglesia, en los cuales estaban involucrados los esclavos o los nativos, sino también dar voz a los descendientes de estos nativos y de estos esclavos. Y así fue cuando empecé a investigar, y naturalmente, para poder dar un sentido a esta enorme cantidad de músicas, me imaginé un poco de explicar la historia. Porque la historia es algo que siempre nos acompaña, pero somos tan olvidadizos que la mayoría de veces nos olvidamos de la historia. Nos acordamos de algunos momentos de la historia, pero además nos olvidamos sobre todo de las cosas que no nos gustan. Es más fácil olvidarse de las cosas que nos gustan que de las que nos gustan. Y la esclavitud es quizás una de las cosas más horribles que el ser humano ha hecho en su historia. Aparte de todas las guerras y todas las crueldades que podría haber, pero coger gente por la fuerza de sus pueblos, de sus familias, y llevárselos en condiciones peores que se llevarían animales y obligarlos a trabajar toda su vida sin tener ningún derecho, es quizás uno de los crímenes más graves que ha hecho el ser humano y que nunca ha sido reconocido como tal. Porque yo cuando veo muchas veces estos pobres subsaharianos que intentan venir a Europa con sus botes de fortuna y veo de la manera que son tratados y digo, es que nadie se acuerda que estas potencias europeas que fuimos, España, Francia, Holanda, etcétera, Inglaterra, fuimos capaces de esclavizar más de 25 millones de seres humanos durante 4 siglos, sin que nadie haya asumido ninguna responsabilidad ni se haya hecho ningún planteamiento. Y pienso que esto fue para mí un motivo para decir, bueno, voy a utilizar la música, pero explicando la historia. Y así fue como empezó el proyecto, porque finalmente la música es la verdadera historia viviente del ser humano. Porque la historia, los libros, es una forma intelectual de tomar conciencia de lo que pasó hace siglos. Pero la música es siempre viviente. Cuando escuchamos una canción, en el concierto escuchamos una canción que se cantó en la época de Fernando el Católico, un fragmento de una ensalada donde hay un canto africano, Sansabella Gungurumbe. Esta canción se cantó en la época de Fernando el Católico y la misma emoción que sintieron el público que escuchó esta canción en 1530 la tendremos esta noche. La misma emoción
porque interpretamos la música con las mismas condiciones, con los instrumentos de la época, con el estilo, y entonces podremos hacer como un viaje en el tiempo. Escucharemos recitado la carta que escribe Fernando el Católico a su secretario diciendo: mándame 100 esclavos negros a la isla a la isla donde estaba hoy Cuba, y los necesitamos para que saquen oro de aquella mina. Manda 100 y diles que tendrán un porcentaje para que trabajen bien, ¿no? Es una carta con toda normalidad. Bueno, era normal en aquella época. Nadie se planteaba que un esclavo era también un ser humano. Y esto es lo que intentamos en este proyecto, mostrar cómo en la historia van pasando cosas, y explicamos, por ejemplo, cuando empezamos con la primera expedición históricamente demostrada de un barco portugués que de 1444, que trae desde Angola hasta Portugal, hasta Algarve, un 250 esclavos. Y está allí el príncipe con su caballo para recoger el quinto real. Entonces, esta descripción de esta crónica es impresionante. Describe exactamente cómo los marineros, los soldados portugueses llegan al pueblo y en el nombre de Portugal y Santiago empiezan a matar todo lo que se mueve y a coger los jóvenes que les pueden interesar. Y entonces explica, el cronista explica cuando llegan a Algarve, estos esclavos lloraban, gritaban, se echaban por el suelo, y dice, y no sabían aún lo peor que les iba a pasar, porque al final se separan los padres de los hijos, los hermanos de los hermanos, las mujeres de sus maridos, sin ninguna consideración. Y esto es una crónica que va desde 1444 hasta 1888, que es el último gran país, que es Brasil, que prohíbe también la esclavitud. Durante toda la historia escucharemos algún lamento, pero mayoritariamente, a pesar que los textos son a veces muy duros, vemos que las músicas son, al contrario, llenas de esperanza, músicas llenas de positivismo, músicas que explican que los esclavos, cuando podían, en sus momentos que tenían libertad, encontraban en su música quizás la única forma de recuperar un poco de esperanza. Cantando sus canciones, las canciones de sus antepasados, pues encontraban una forma de conectar con lo que habían sido y de poder, cantando, olvidar el sufrimiento que tenían. Hay sitios que se prohibía a los esclavos cantar, evidentemente, pero en muchos sitios había tantos esclavos que tenían posibilidad de ir a sitios de la plantación, y allí se reunían a veces incluso sin tener permiso, y se ponían a cantar y bailar. Y esto es lo que hace que este programa sea especialmente bello, de ver que, a pesar de una historia tan tremenda, la música siempre es fuente de esperanza, porque la música era en estas personas el único espacio de libertad que les quedaba. Lo habían perdido todo, pero nadie les podía hacer perder su memoria, sus lazos con su lengua, con su música, con su cultura. Y esto es lo único que conservaban y que transmitían. Y por eso ha quedado de esta relación entre la antigua España y el Nuevo Mundo, quizás ha quedado la herencia más positiva que yo creo de la conquista del Nuevo Mundo, ha sido la música. Porque la música ha generado una fusión de estilos. Se han encontrado las músicas de la antigua España, de la África, del mundo árabe, del mundo africano negro, del mundo de los nativos indígenas indianos. Esto se ha fundido y ha creado aquí lo que aún conocemos hoy en día como el patrimonio también del Caribe, de las músicas del Brasil, que son esta mezcla extraordinaria de culturas, ¿no? Un testimonio, por ejemplo, muy concreto, si doy la palabra a Lope de Vega,
hablando de una danza que es muy conocida en Europa, la chacona. La chacona que tenemos todos en mente, las chaconas de Bach, pero la chacona original, la que estaba al inicio como la folía, eran danzas populares. Y Lope de Vega dice de la chacona, esta indiana amulatada que nos viene de las Indias. Indiana amulatada. Claro, esto fue la gran diferencia entre la conquista de los hispanos en la América Latina con la conquista del oeste americano. En España, en América Latina, los españoles no se exterminaron y hubo exterminación a veces involuntaria por los microbios, y también de forma violenta, pero no hubo este racismo de querer destruir el otro porque era negro, porque era diferente, sino que hubo, desde el primer día, hubo una mezcla de razas. Se creó enseguida una mezcla que dan testimonio hoy en día que en aquella época había el español verdadero, había después el criollo, después el mestizo hijo de padre español y madre india o madre negra. Sí, se creó toda una serie de mezclas increíbles que aún existen hoy en día y que jalonaron la sociedad colonial del siglo XVIII. Podías ver que había una serie en que se veía toda esta mezcla extraordinaria de combinaciones. Y esto es lo que diferencia, pienso, de la forma más rotunda, la presencia colonial hispana en el Nuevo Mundo con la presencia americana de los que invadieron la parte de América del Norte. No fueron naciones, no fue una nación, sino fueron grupos, mayoritariamente grupos que huían de Europa porque eran mormones, porque eran protestantes, porque eran grupos que tenían sus ideas y entonces conquistaron un mundo pensando que tenían el derecho a conquistar aquello y a exterminar a los que habían venido porque les molestaban. Y esto fue la gran diferencia. No hubo en la América del Norte, no hubo la misma calidad, diríamos, de fusión que hubo en América del Sur. Y por esto en América del Norte la existencia de colonias indianas es mínima, ha quedado prácticamente a un nivel anecdótico, mientras que en la América del Sur hay una supremacía en este momento del mundo. Otra cosa es que si este mundo colonial persiste en otras formas de poder y si los indígenas que están hoy en día aún viviendo están en condiciones que no son las justas. Esto es otro sujeto. Bueno, pero para esto entonces el trabajo fundamental que tuve que hacer, ya voy terminando, tuve que imaginar cómo encontrar voces, testimonios que nos pudieran acercar a lo que fue la música de los descendientes de los esclavos, teniendo en cuenta que en la música colonial tenemos manuscritos, tenemos fuentes. En cambio, la música de los esclavos son músicas de tradición oral. Nadie se ponía allí en las plantaciones a copiar la canción que cantaban, sino se cantaba y de tradición se mantenía. Entonces, empecé a investigar. Lo primero que imaginé es dar a una voz africana que fuera representativa del mundo africano de aquella época. Como ustedes saben, en el siglo ya medieval y hasta prácticamente el siglo XVII, el gran imperio africano más potente y más culturalmente más rico fue Mali. En ese imperio había una tradición que era equivalente de lo que tenemos en Europa de los trovadores. El trovador de Mali es el griot, es un cantante que desde siglos tiene una forma de cantar y una forma de explicar la música y cantando historias antiguas o improvisando la poesía. Es una tradición muy viva y aquí fue gracias a un amigo mío que es un magnífico que estará esta noche aquí, Balaké Sissoko, que es un tañedor de la kora, que es una especie de arpa africana. A través de él pude contactar diferentes cantantes y empecé a escoger
qué músicas podían representar esta tradición antigua africana. Después fui a Brasil y escuché diferentes cantantes, y allí escogí a la cantante Juliana, que vendrá, María Juliana, que vendrá esta noche a cantar con nosotros, y también un percusionista portugués, brasileño fantástico. Después había conocido el grupo de Tembembe, que incorporaron las músicas de tradiciones mexicanas y colombianas, y con esto, y con la Capilla Real y con Esperion, pues unimos músicos de 4 continentes, porque también en la última tournée que hicimos en Estados Unidos con este proyecto, incorporamos también una cantante africana, de origen africano, que viene del Canadá, que nos cantará, con también los otros, un par de canciones de esclavos americanas. Y así cubrimos la Europa, África, América del Sur y América del Norte. Y damos una visión, porque el proyecto se termina con una evocación de Martin Luther King, y esta evocación es la demanda que hizo al Congreso americano de hacer un esfuerzo para compensar 300 años de trabajo no remunerado con una gran acción nacional para ayudar a los jóvenes descendientes de esclavos a poder tener estudios, a poder tener una vida más digna. Y se reconoció la culpabilidad de la esclavitud, pero no se quiso hacer ninguna acción. Y después, 3 años más tarde, Martin Luther King fue asesinado, porque representaba un peligro demasiado grande. Y eso es la historia de este programa, una historia que quiere ser muy concisa, porque claro, no es posible en 1 hora y media de música abordar 4 siglos de una historia tan tremenda. Pero en el programa verán que hay muy bien equilibrado las músicas de África, las músicas de Colombia, de México, de Brasil y las músicas coloniales, para que la historia nos sea comprensible y que después al final estemos tocados por la belleza de la música, por la emoción de los que saben transmitir los músicos, los cantantes, y al mismo tiempo tengamos un poco más claro lo que pasó en esa historia, para que podamos tener quizás un poco más de empatía con las personas que vienen de este mundo que destrozamos durante tantos siglos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? A mí me gustaría preguntarle si en esos episodios que se van a contar esta noche hay alguno relacionado con Canarias. No. Concretamente no, porque no, es que los episodios que contamos es la primera crónica, la carta de Fernando el Católico, después descripción de la música de los esclavos, descripción de la forma que los torturaban, textos que explican cómo los esclavos intentan buscar justicia con tribunales, y todo esto va pasando. La historia en 1 hora y media hace saltos de casi de 50, 60 años. Se podría hacer un programa partiendo del repertorio que se conoce, que está en las Canarias. A partir de aquí se podría contar una historia increíble. Pero sí, esto es otro proyecto. Ojalá. No, ya está. Uno tiene la imagen de la música antigua, la música europea, medieval, probablemente renacentista, barroca. Pero claro, esto se sale de esos márgenes, ¿no? De esos márgenes territoriales. Es como darle también la vuelta a la música interpretada desde el poder, ahora el antipoder, ¿no? O sea, también usted con esto le da la vuelta también a la música antigua, clásica, digamos, y se sale de esos márgenes. Claro, y muy bien analizado, porque fíjese usted, siempre estamos haciendo la música de poder. Hasta Beethoven, que se celebra al año que viene los 150 años de su nacimiento, hasta Beethoven, incluso Mozart, todos los compositores estaban obligados a componer
para el poder, porque era el poder que poseía el poder financiero para financiarles, ¿no? Beethoven es el primero que no quiere trabajar por él, y se crea una asociación de amigos de Beethoven que le ayudan para que él pueda componer. Es el primero que dice no. Y Mozart quiso decir no. Mozart, cuando fue contratado para tocar en la corte, cuando se fue de Salzburg, en Viena, lo contrataron para componer bailes y danzas para la corte. Y él dijo, refusó y dijo: me pagáis demasiado para lo que me contratáis y demasiado poco para lo que podría hacer. Por lo tanto, yo siempre pensé, ya desde el principio de Hesperion, que no es justo que tengamos solamente en memoria las músicas oficiales, las músicas de los grandes compositores, porque piense usted, hasta 1940, que es cuando se inventan las máquinas para reproducir el sonido, hasta esta época, la música del pueblo existía. En cada pueblo había alguien que tocaba una guitarra, que cantaba, que hacía música. Si no, la gente normal no tenía música en su vida. Por tanto, la música del pueblo, hasta la invención de las máquinas reproductoras, ha existido de una forma muy importante. Cuando os acordáis, cuando se lee el Quijote, se ve que la música está en todas partes y se cantan los romances, se cantan las historias, canciones de amor. Siempre hay alguien que sabe rasgar una guitarra, que toca una flauta, que canta una canción de amor. Entonces, pero estas músicas las hemos olvidado. Han desaparecido porque hacemos siempre la música culta, entre paréntesis, con comillas, ¿no? Pero ya desde el medioevo, las músicas del pueblo son las canciones sefardíes, son los cantos árabes, son las músicas de la gente, el flamenco es una de las músicas que viene del pueblo y que por suerte se ha conservado porque ha sido una música tan bella y tan... Pero si no, hay muchísimas músicas que han desaparecido. Por eso yo he intentado en este proyecto recuperar estas músicas que han sido conservadas por el pueblo, pero que nos expresan toda la belleza y toda la emoción de esta historia, que es importante. Por lo tanto, yo creo que, y por eso también me he interesado durante mi trabajo musical, no solamente con las músicas antiguas, sino que he hecho las músicas judías, sefardíes. Me he interesado por la música céltica, me he interesado por la música armenia, me he interesado por las músicas de los Balcanes, por las músicas turcas, por las músicas árabe-andaluzas, porque la cultura musical es toda la cultura del ser humano y no podemos establecer estas categorías que nos impiden de ver toda la riqueza de estos patrimonios, ¿no? Japón también. A mí, ahora